Aproximadamente el 90% de los niños que presentan el trastorno de espectro autista, también conocido como TEA, han sufrido de violencia escolar. Esta cifra sin duda alguna es preocupante, ya que nos indica la falta de conocimiento que hay en torno a este trastorno. Con esta investigación buscamos conocer más a fondo el TEA para enriquecernos tanto a nivel personal como profesional, conociendo cómo es el proceso de socialización en la escolarización de estos niños. Por Ana María Paniagua, Camila Saray Tovar, Daniela Aguilera, Juliana Giraldo y María Fernanda Pino. El trastorno de espectro autista o TDA es una afectación del neurodesarrollo que perjudica la comunicación social, la conducta y que cuenta con comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. Es de origen neurobiológico y se presenta a los inicios de la infancia. Sin embargo, puede ser diagnosticado a lo largo del ciclo vital. Es importante mencionar que según Folch e Iglesias 2017, a nivel cerebral intervienen dos genes, el MTF1 o por su nombre en inglés, Metal Regulatory Transcription Factor 1 y el SLC25A12 llamado Calcium Binding Mitochondrial Carrier Protein RLR1. Estos implican alteraciones en la conducta social y emocional. Estamos hablando de un trastorno con evolución crónica que posee diferentes grados de afectación, tales como la adaptación funcional, que hace referencia a las capacidades que tiene una persona para cumplir con los estándares de independencia, en el funcionamiento del área del lenguaje y el desarrollo intelectual. Esto va a depender del caso y de la etapa en el ciclo vital en la que se encuentre la persona. Es importante que hagamos énfasis en que utilizamos la palabra espectro porque hay una amplia cantidad de niveles dentro de la manifestación de los síntomas para cada persona. Por esto mismo, el proceso social se va a ver condicionado dependiendo del nivel de afectación que presente cada individuo. A medida de los hallazgos que surgieron, las nuevas investigaciones se han evidenciado diferencias entre el DSM-5 y el DSM-4. Por ejemplo, la definición del autismo. La versión del DSM-4 de 1994 describía el autismo y otros trastornos del desarrollo asociados a este como trastornos generalizados del desarrollo, mientras que en el DSM-5 esta definición ha sido sustituida por el término trastornos del espectro autista, que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de trastornos del neurodesarrollo. En el DSM-4 hay 5 subtipos del autismo. El primero, el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Rett. En el DSM-5 han sido sustituidos 4 de estos tipos por la categoría general trastornos del espectro autista. El síndrome de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación. En cuanto a los síntomas clínicos, la definición diagnóstica del autismo del DSM-4 se caracterizaba por 3 síntomas de base triada: las deficiencias en la reciprocidad social, las deficiencias en el lenguaje o en la comunicación y el repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. En el DSM-5 solo quedan 2 de estas categorías de síntomas. La primera son los comportamientos restringidos y repetitivos y la segunda, las deficiencias en la comunicación social, es decir, los problemas sociales y de comunicación que se combinan entre sí. Proceso de socialización en la escolarización. La socialización se refiere a la relación que existe entre las personas por medio de la cual integramos, aceptamos y aprendemos un conjunto de normas de comportamiento y nos adaptamos a ellas. Dicho proceso tiene la finalidad de inculcar en las personas varios elementos que hacen parte de la cultura y la sociedad, los cuales son característicos de su entorno. Estos elementos son construidos por medio de las experiencias personales, sociales y a su vez se integran en la personalidad del sujeto. Gracias a la socialización, la persona puede desarrollar y potenciar determinadas habilidades necesarias para una adecuada integración y aportación a la vida social. Según Berger y Luckman, existe la socialización primaria, la cual se refiere a la fase que tiene lugar dentro del núcleo familiar y más tarde se dará en las instituciones educativas por medio de las cuales el niño empieza a generar relaciones con amigos e iguales que se encuentran fuera de su círculo familiar. Por otro lado, entendemos la importancia de la escolarización en la socialización y esta primera se define como una práctica educativa de orden institucional, resultado de una combinación y construcción de sujetos, tecnologías y recursos. Por medio de esta perspectiva se entiende que la escuela es una forma específica de educación y que actualmente es la manera educativa dominante.
Con respecto a lo anterior y teniendo en cuenta que el principal factor afectado en los niños con TDA es la socialización, la comunicación y la imaginación, se pueden evidenciar diferentes niveles de afectación al momento de denotar sentimientos hacia las demás personas. Al igual, presentan una limitación en la conducta social y en la conceptualización de los estados mentales. El aislamiento del niño con autismo se manifiesta especialmente en las primeras etapas de la niñez, es decir, de los 3 a los 5 años. Y el infante está en constante retraimiento social y no empatiza fácilmente con las demás personas, lo que puede causar retraimiento social. Y conductas inadecuadas o agresivas de las que el niño no es consciente debido a que considera que son experiencias agradables para el otro infante y tienden a expresar emociones básicas pero fuera del contexto social. Generalmente las habilidades sociales de niños con TDA mejoran a lo largo del ciclo vital. No obstante, para ellos es más complicado aprender a comportarse de manera correcta con los demás. A estos niños se les dificulta entender patrones o costumbres sociales, por ende su comportamiento en público es igual a cómo actúa con su círculo cercano. Esto tiene como consecuencia la aparición de ciertas limitaciones, tales como las deficiencias en el juego simbólico creativo, anomalías del lenguaje, limitaciones de la conciencia reflexiva, problemas de pensamiento y de conceptualización sensibles al contexto. Al hablar de educación, comprendemos que su objetivo primordial es que esta debe ser entendida como una preparación para la vida en sociedad, teniendo las menores restricciones posibles. El cuerpo académico y las familias tienen un papel importante en el desarrollo del aprendizaje del niño con TDA, debido a que la familia es el primer agente socializador e influye en el autoconcepto del infante y en su desarrollo en general. En los últimos años se han adoptado políticas educativas que pretenden integrar la educación común y la educación especial. Existen factores psicoeducativos formados a partir de estructuras tradicionales que se han ido modificando con el fin de adaptarse a las necesidades de la educación especial. Es necesario un refuerzo de coordinación y de acuerdo con los componentes que configuran los sistemas de actividad, es decir, la escuela común y la escuela especial. Basado en lo anterior, es notable que la inclusión juega un papel fundamental para beneficiar el desarrollo de los niños diagnosticados con TDA. Los docentes que han trabajado de la mano con dicho trastorno proporcionan testimonios sobre los beneficios que puede generar para los demás niños del aula relacionarse con niños que posean dicho trastorno. Entre ellos se promueve el desarrollo de la sensibilidad, la solidaridad, la empatía y la capacidad de aceptar las diferencias, los deseos de colaborar. Además, acatan con facilidad hábitos y normas que el docente aprendió a emplear. No obstante, además aprenden a ser más observadores y a reconocer los logros de los demás. La inclusión en ambientes educativos tiene como propósito que los alumnos se encuentren en un ambiente lo menos restrictivo posible, logrando así la inclusión. Se ha observado que los métodos de enseñanza de la educación tradicional no se han ampliado para abarcar las necesidades de los alumnos que presentan TDA, considerando que está basada en la comunicación verbal y social, siendo este el principal factor de afectación en este trastorno, dificultando así la inclusión de estos niños. En Colombia, en su Constitución Política de 1991, se resalta la importancia de la inclusión, socialización y escolarización a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, es pertinente nosotros entender cómo la ley define a las personas con algún tipo de deficiencia, ya sea mental, física, sensorial o intelectual. Entonces hablaremos de 3 leyes que guardan una estrecha relación con este eje central, y estas 3 leyes son: bueno, primero tenemos la ley 115 del 8 de febrero de 1994. Esta ley señala las normas generales que regulan el servicio público de la educación y que tiene como función social las necesidades e intereses de las personas. Bueno, dentro de la Constitución Política, en su artículo 67, esta se define como una organización y la prestación de la educación en los niveles de preescolar, primaria, media, formal e informal. Y esta va dirigida a los niños, jóvenes, en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos y a personas con deficiencias ya sea psicológicas,
físicas, sensoriales y a personas que estén en un proceso de rehabilitación social. En segundo lugar tenemos a la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y esta ley crea mecanismos de prevención, protección, detección y denuncia ante las autoridades competentes de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar. También indica la ruta de fortalecimiento de las estrategias de prevención de la deserción escolar, la cual en gran medida es causada por la misma violencia escolar. Y ya por último tenemos a la Ley Estaturia 1618-2013 y en esta ley tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad bajo un modelo de corresponsabilidad mediante la adopción de medidas como la inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando de esta forma la discriminación por razón de discapacidad.